¿Qué tal, amigos? ¿Cómo le va? Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 10. Allí el salmista se hace dos preguntas en el primer versículo. La primera es: ¿por qué estás lejos, oh Jehová? Y es como una recriminación, ¿no? Porque Jehová es el Dios del pacto. Y entonces es como diciendo, si hiciste un pacto de fidelidad con nosotros, ¿por qué te alejas? Y la segunda es: te escondes en el tiempo de tribulación. Es como diciendo, cuando más te necesito, en el momento de más dificultad de mi vida, es en ese momento cuando te alejas. Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Y cuál era el problema que le afectaba al salmista? Versículo 2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. ¿Qué es lo que él ve? Él ve que el mundo no se rige por los principios de Dios y que sin embargo el mundo continúa sin inconvenientes. Y lo primero que habla de la persona esta dice que es arrogante, que es orgulloso, ¿sí? Pero él confía en que esos mismos trampas que idea para castigar o afectar a aquellos que confían en Dios son las armas que lo van a tomar preso a él. Hay ejemplos de esto, ¿no? Esther, si ustedes se acuerdan, eh, Amán hizo una horca para Mardoqueo y terminó él muerto. O en Daniel capítulo 6, cuando gente quiso acusar a Daniel y terminó ellos mismos arrojados en el foso de los leones. Versículo 3, y acá está la razón de por qué, del problema en el corazón del malo, ¿no? Dice: porque el malo se jacta del deseo de su alma, se enorgullece de lo que su interior siente. Y la Biblia dice que los deseos del hombre son los que lo arrastran al pecado, eso dice Santiago. Y no solamente que hace eso, sino que dice: bendice al codicioso, o sea, se complace con lo que hace el mismo mal que él. Esto también Romanos capítulo 1 dice. Y como consecuencia, obvia, es que no le importa a Dios, ¿sí? Eso es el malo. Versículo 4 sigue hablando de él y dice: el malo, dice, por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Qué es lo que sucede? Está tan orgulloso que ve que su accionar lo lleva a tener todo lo que quiere, que ese orgullo le hace decir: no necesito de Dios. Y ni siquiera y en ningún momento considera la existencia de Dios, dice el versículo 4. En versículo 5, ese sentimiento, ese orgullo, ese corazón, lo lleva a vivir todo el tiempo por un camino equivocado, eso dice el versículo 5. Y tus juicios, dice esta frase, es increíble: tus juicios los tiene muy lejos de su vista. Es como diciendo, no le importa o no considera o ni siquiera piensa o ni se imagina que en el futuro Dios lo iba a juzgar por estas actitudes. Y en su corazón dice: no seré jamás conmovido, nunca más me alcanzará el infortunio. Él se olvida lo que la Biblia enseña, que el corazón del hombre es engañoso, dice Jeremías, o que Proverbios 16 dice que los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Es lo que acá piensa, ¿no? Nunca seré movido, dice él. Versículo 7, ese corazón, ese deseo hacia la maldad se manifiesta en su lenguaje, llena hasta su boca de maldición, de engaños, de fraude. Versículo 8, no solamente en su carácter, sino en sus relaciones, porque van a ver en el 8, en el 9 y en el 10, dice: se sientan acecho acerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desválido, acechan oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red, se encoge, se agacha y cae en fuertes garras muchos desdichados. Por amor al tiempo, ¿no? Observemos las palabras que usa para la actitud del malo. Se agacha, acecho, escondrijo, encoge, agacha. O sea, nunca va de frente, no ataca frontalmente. Y la segunda es: quiénes son sus víctimas: el inocente, el desválido, el pobre y el desdichado. O sea, ataca al débil, ni siquiera busca pelea con similares a él. Se aprovecha de los demás. Siendo que Dios, dice la Biblia claramente, que Dios es el protector, el guardador de los débiles de este mundo. Dice el versículo 11, dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto, su rostro nunca lo verá. ¿Saben? Es sorprendente porque en el versículo 1, el salmista se preocupaba, ¿sí? Se sentía mal porque él creía que Dios lo había olvidado. Y esa misma situación, pero en boca del impío, lo alegra, porque el impío no quiere acercarse a Dios. Entonces dice acá, él
él dice, Dios nunca lo va a ver. Entonces por eso vive una vida totalmente lejana a Dios. El que vive el cristiano se entristece por eso. Versículo 12, levántate, dice el salmista en la oración, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Saben? Esta frase es una frase que se usaba en el pueblo de Israel cada vez que la nube se levantaba y movían el arca y avanzaban. Moisés decía esto, miren, dice Números 10:35. Decía, levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Eso decía Moisés cada vez que el arca se levantaba y las tribus caminaban. Y es un poco la frase que el salmista usa acá, ¿no? Es como diciéndole a Dios, Dios actúa, alza tu mano. Versículo 13. Observen esto, ¿no? En el 13 dice él, ¿por qué desprecias el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Él no entiende cómo alguien puede rechazar a Dios y él dice, la razón es que porque no cree que nunca lo va a juzgar. ¿Sí? 14, ya estamos terminando, dice, tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desválido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Que dice, a pesar de lo que yo veo, Dios, yo sé que tú sabes lo que está pasando. Tú lo ves, porque tú miras lo que pasa en este mundo. ¿Por qué? Porque al fin vas a dar la recompensa a cada uno según lo que hayan hecho. Dice, y el débil espera en ti. Versículo 16. Dice, Jehová es rey eternamente. A pesar de que él creyera en algún momento que Dios había olvidado, Dios seguía reinando. Y dice, el 17 dice, el deseo de los humildes, oíste, oh Jehová, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva a hacer violencia al hombre en la tierra. Solamente quiero remarcar estos versículos, porque el tiempo se fue. Escuchen la frase. Tú eres el rey, dice el versículo 16. El 17 dice, tú oíste al humilde, tú dispones tu corazón y haces atento tu oído. Es como que la actitud de Dios es, yo gobierno, dice Dios, y yo me preocupo por escuchar al que necesita. Y pongo mi corazón a su disposición y estoy atento a lo que dice. ¿Para qué? Para juzgar. O sea, Dios no está olvidando a las personas en el momento de dificultad. Es al revés, está pendiente de la dificultad. Así que no pensemos que Dios se olvidó, no pensemos que Dios está lejos. Es al revés, Dios está cerca. Y Dios está, como dice el versículo 14, tú lo estás viendo para dar recompensa con tu mano. Que el Señor les bendiga. Amén.